antes de hablar de una firma electrónica, me gustaría que entendamos todos qué es una firma, o sea, para qué utilizamos nuestras firmas, de qué sirve, ¿no? Y lo primero es, manifestamos a través de nuestra firma un consentimiento, es decir, lo que queremos, lo que aceptamos. Las firmas no necesariamente son autógrafas, que son las de nuestro puño y letra, ¿sí? Pero también hay que entender que la firma, sea autógrafa, sea electrónica, sea como sea, la firma no es la única forma en que manifestamos nuestro consentimiento, ¿sí? Imagínense una persona que no tiene manos, una persona que tiene una situación con sus manos y que no las pueda mover, o que no sepa escribir, pues sería muy drástico decir que la firma es la única forma de manifestar nuestro consentimiento. Por eso el derecho, en México y en todos los países, pues reconoce que el consentimiento se puede dar de diferentes formas, se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? La primera de ellas es de forma tácita. Entonces, ¿qué es tácito? Estamos realizando una serie de actos, ¿sí?, que hacen suponer, que hacen pensar a la otra parte o a las otras partes que estamos de acuerdo en algo, ¿sí? El ejemplo, ¿sí? Llegamos a un Oxxo, nos formamos en la caja 1, pues ni existen, no, nunca nos atienden ahí, nos formamos en la caja 1, ponemos nuestro refresco sobre el anaquel, a lo mejor estamos haciendo una llamada telefónica, a lo mejor la señorita que nos atiende también está ocupada, simplemente nos sonreímos, pongo el refresco, pongo un billete de 50 pesos, la señorita toma el dinero, me da mi cambio, nos despedimos con una sonrisa y ahí hubo consentimiento tácito, ¿sí? Nadie pensó que quería rentar el refresco, ¿están de acuerdo? Nadie supuso que yo iba a regresar el refresco y decirle, es que yo nomás lo tomé arrendado, ¿sí? Es una operación que tácitamente nos hace suponer que queremos un servicio. Igual cuando ustedes llegan a un restaurante, piden, ordenan, comen, pues ni modo que al final les dijera a alguien, oiga, su cuenta, señor, ¿cuál cuenta? Pues que no era gratis aquí. Oye, tácitamente al estar llegando a un restaurante, al estar pidiendo que te sirvan, tú estás aceptando que vas a pagar los precios y no vas a poder discutir que, oiga, pues ¿dónde está el contrato de prestación de servicios de alimentos donde dice que los tacos valían 40 pesos? O sea, estamos de acuerdo, o sea, tácitamente muchas veces aceptamos. Vámonos a las empresas. Una pregunta muy típica de las empresas. Oye, vendí un equipo X de cómputo, vendí una refacción automotriz y no celebré un contrato. No, la realidad es que sí celebraste un contrato. Que no lo hayas hecho por escrito, que no esté firmado es otra cosa. Pero oye, ¿a poco no hubo contrato si entregaste el equipo y pagaron? Pues sí hubo una compraventa. Otro ejemplo que es muy claro cuando la gente me dice, oye, es que yo no tengo contrato con la persona que me ayuda en mi casa a lavar los coches. Sí, tienes un contrato, tan lo tienes que por eso sabe en qué horarios ir, sabe cómo te gustan lavar y tú sabes cuánto le tienes que pagar. Entonces vemos que hay contratos que fueron verbales, fueron contratos que a lo mejor fueron con una seña, hay contratos que fueron que como el del Oxxo, que ni siquiera hablamos y le puse el dinero y ahí hubo un consentimiento. Eso es tácito. Nuestro consentimiento expreso, pues siempre hemos oído el dicho, ¿no? De papelito habla, o es mejor que quede muy claro que sí lo queríamos, ¿no? Que sí queríamos esa situación. Entonces, por ejemplo, verbalmente puedo hacerlo expreso. Yo puedo decir, sí, acepto ir al cine contigo, acepto la invitación a comer. Lo puedo hacer mediante una firma. Sí, estoy aceptando que te debo dinero al pagar, por ejemplo, al firmar un pagaré. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre tácito y expreso? Bueno, a mí me gusta mucho más la expresa porque es menos complicado que la otra persona luego diga, no, entendiste mal. ¿No? Ponía el ejemplo de los chavos cuando le dan, digamos, un beso a una chica, pues eso fue tácito, pero ¿qué fue? A lo mejor el chavo nomás entendió que son amigos, ¿sí? O un poquito más que amigos, o amigos consentidos, o como les quieran llamar, y a lo mejor la chava entendió que eran novios. Eso sucede cuando es tácito. Cabe la duda de, oye, tú eres diferente. Y por eso siempre preferimos, sobre todo los abogados, preferimos que sea expreso. Pero ya dijimos que expreso, pues pueden haber diferentes formas de manifestarlo.
Finalmente, entonces, ¿qué es la firma? Esta definición, pues, simplemente la sacamos por lógica. La firma es un instrumento, ¿sí? Nos sirve para vincular a la persona física o jurídica, una empresa, una sociedad civil, una sociedad mercantil, una asociación civil, finalmente es una persona, ¿sí? Vincula a esa persona con su voluntad. Sabemos que esa firma corresponde a fulanita persona. Los tipos de firmas, ya dijimos las más clásicas, pues es la autógrafa, es la que a lo mejor nuestros abuelos fue la única que conocieron y es una firma que hacemos de nuestra puño y letra utilizando pues algún instrumento como una pluma, un lápiz, etcétera, ¿no? La firma electrónica. La firma electrónica es lo mismo, nos permite, es un instrumento que nos permite identificarnos, simplemente que lo hacemos por medios electrónicos. ¿Sí? Y nos permite identificar y expresar nuestro consentimiento de una forma digital. ¿Sí? Esta firma, ¿cómo puede ser? Pues no necesariamente es nuestra firmita que hacemos nosotros en un papel, que bien la podríamos digitalizar y utilizar esa, o puede ser una serie de códigos o señas o números, etcétera, ¿no? Nuestra huella digital, etcétera. Finalmente se está transmitiendo por un medio electrónico, queda de una forma digital, y si queremos utilizar nuestra firma y escanearla y digitalizarla, pues se puede. Hemos visto esta firma en muchísimos documentos. Simplemente vean nuestros billetes, la moneda mexicana, el peso, pues tiene ahí unas firmitas, ¿sí? Pero no se puso alguien a firmar uno por uno de esos billetes, es una firma digitalizada. Hay contratos que ya vienen prefirmados, ¿no? Por alguien. Bueno, y el Código de Comercio siempre ha reconocido que esas firmas pues ya tienen una validez. Después vamos a ver con fundamento legal lo que estoy diciendo, el soporte. Pregunta, ¿es válida la firma electrónica en México? Sí, sí lo es y desde hace mucho tiempo y seguramente cualquiera de nosotros la hemos usado al poner nuestra huella digital en nuestro teléfono, la hemos usado al poner una huella digital a lo mejor al entrar a un gimnasio, nuestro iris cuando entramos a alguna oficina que tiene un nivel de seguridad más alto, nuestra contraseña al accesar a nuestra computadora, a nuestro correo electrónico, o un clarísimo ejemplo de que tiene validez es pues cuando disponemos dinero de un cajero, ¿sí? O cuando compramos algo por una página de internet, Amazon, Mercado Libre, etcétera, pues esas son firmas electrónicas, es el mecanismo mediante el cual aceptamos hacer una transacción, ¿sí? Entonces, pues queda claro que está reconocido y que lo hemos utilizado. Aquí las FEAs son muy bien tratadas, muy bien reconocidas. La FEA se le conoce, es la abreviatura de firma electrónica avanzada, y las FEAs hasta tienen su propia ley. Esta ley básicamente se creó en la época de que el gobierno empezó a recibir o a quererse comunicar entre ellos mismos, entre sus entidades gubernamentales, secretarías de Estado, etcétera, y también con los particulares. Situaciones para poder reconocer que lo que mandabas electrónicamente, tu contabilidad, tu pago de impuestos, etcétera, identificar quién lo hacía. Y como digo, esta FEA, pues incluso nos permite a los abogados presentar documentos en los juzgados federales. Es decir, en vez de tener que llevar físicamente un papelito firmado por mí y que supieran lo que yo le estoy pidiendo al juez o a ese tribunal, pues ahora me permite hacerlo vía electrónica, ¿sí? En esos juzgados federales. Todavía, obviamente, en los juzgados estatales todavía no lo hay, pero sí vamos camino hacia allá, ¿no? Okay. Hay un artículo 8 de esa ley y establece algo muy importante. Dice, la firma electrónica avanzada es irrepudiable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No lo puede repudiar un tribunal, no puede decir, yo no le hago caso a esto, para mí no vale. A lo mejor es un juzgado que está al frente de un juez o un tribunal de 2, 3 personas que sean muy viejitos y que no conozcan esto, no lo pueden repudiar. Ellos no pueden decir, no, me lo traes por escrito y firmado. ¿Okay? Este certificado, como la FEA tiene mucho más protección, porque pues imagínense, es
lo que estamos haciendo frente al fisco, pues ahí está respaldado por datos biométricos. Ustedes ven que cuando vamos al SAT, pues bueno, entonces nos toman la huella, nos ven nuestro iris, nos toman una fotografía y casi nos piden la carta de Santa Claus de 1985 para comprobar que seamos nosotros. ¿Qué más establece esta ley de la FEA? Dice que la firma electrónica FEA puede sustituir legalmente en un contrato o documento la firma autógrafa. ¿Sí? Tiene una ventaja. La firma electrónica tiene todavía una ventaja sobre la autógrafa en este caso que estamos hablando de la FEA. Tiene un soporte jurídico mayor. ¿Por qué? Porque tiene una presunción jurídica. ¿Qué es una presunción jurídica? Ustedes han escuchado la palabra se presume que. Se presume que los mexicanos somos inocentes hasta que nos demuestren algo. ¿Qué quiere decir presumir? No es presumir de mira qué rico soy o qué guapa estoy. No, presumir se refiere a suponer. Se supone que, se piensa que, ¿okay? Se asume que la persona que firmó el documento es el responsable. ¿Okay? Por lo tanto, si en un juicio la contraparte quiere negar su firma, él tendría que demostrar que no es su firma. Yo no. Él es el que tendría que demostrar que no es su firma, porque todos vamos a suponer, incluyendo los tribunales, que sí proviene de él. Y les pongo un ejemplo de esto. Si ustedes disponen de un cajero automático con su tarjeta y con su NIP, con su número secreto, pues el banco supone que fuiste tú. Oye, pero no fui yo, fue mi esposa. Bueno, pues tú fuiste el responsable de haberle dado la clave a tu esposa. ¿Sí? Se supone que hiciste tú la operación. Ahora vámonos entre los civiles, entre los mortales, digamos. Oye, ¿qué nos dice el Código Civil que nos aplica a las personas que no estamos realizando actos de comercio? A las personas que si bien fuimos y compramos algo en una tienda, para nosotros no era un acto de comercio. Cuando yo voy a una tienda y compro una computadora para yo usarla, no es un acto de comercio, ¿sí? Un acto de comercio sería cuando yo voy y compro computadoras con mi distribuidor y las revendo. Un acto de comercio es cuando alguien compra un vehículo en una distribuidora Volkswagen para revenderlo. Ese es su negocio. Pero cuando yo voy y le compro un auto a mi hija, pues es una operación civil. Y entonces, estas operaciones civiles que son muy frecuentes, contratos de arrendamiento, contratos de comodato, contratos de prestación de servicios, etcétera, se rigen por las leyes civiles. ¿Y qué nos dice? Que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto algunos que dicen deben de revestir una forma muy peculiar. Se los explico. Los contratos, el tipo de contrato que celebremos, basta con que se pueda demostrar que hubo un consentimiento de las partes. Eso es lo importante, demostrar que hubo consentimiento. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues a lo mejor con un video, con una grabación, con una firma, con testigos, etc. Hay algunos actos jurídicos que te dicen, mira, pues aunque tengas una grabación y aunque tengas un video y aunque tengas testigos, no son válidos si no cumplieron cierta forma. Les pongo un ejemplo, el matrimonio. Oye, pero ella dijo sí acepto y yo también y había testigos. Sí, pero no lo hiciste frente a un oficial del registro civil, entonces tu matrimonio no es considerado un matrimonio. Otro ejemplo, la adopción. La adopción, ustedes habrán escuchado, hay gente, sobre todo en los pueblitos, que dicen, oye, ¿y ese niño es tu hijo? No, me lo regaló mi hermana. Ah, caray, pues ¿cómo que te lo regaló? Sí, pues desde bebé vive conmigo y es mi hijo. Pues no es cierto, o sea, podrá ser su mamá emocionalmente, sentimentalmente y seguro la quieres más que su mamá, pero no es una adopción. Ahí se requiere un consentimiento manifestado de cierta forma. En general, todos los contratos, en general, salvo estos casos así muy peculiares que les digo, lo que importa es demostrar que hubo consentimiento, ¿sí? Y vamos a ver más abajo que incluso si el consentimiento no se dio como la ley quería, podemos demandar al otro y decir, oye, dame el consentimiento como se debió haber hecho. Les pongo un ejemplo.
todos hemos escuchado que los contratos de los inmuebles, compraventas de inmuebles, deben de ser ante notario en escritura pública. Sin embargo, también todos hemos visto operaciones en donde se firma un contrato en una hoja o impresa en computadora o hecha a mano, donde dice que me compras mi casa en tal precio, etcétera, y yo te digo que te la vendo. Ese contrato no tuvo la forma que quería la ley. Sin embargo, si puedo demostrar que hubo el consentimiento, mira, pues aquí está tu firma. Ahora vamos con un notario. Te puedo demandar y obligar para que vayamos con el notario. Esto se los platico porque veamos lo importante es demostrar que hubo consentimiento y hay muchas formas en que la ley nos lo reconoce. Hemos visto el consentimiento, el propio Código Civil nos dice lo que habíamos platicado de que puede ser expreso o tácito. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice el artículo, este sí se los leo textualmente, nos dice, será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, clave aquí, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología por signos inequívocos. Este artículo fue modificado porque antes pues decía, bueno, que se manifieste verbal o por escrito, no conocían los medios electrónicos. Ya está plasmado en un artículo del Código Civil Federal que tu consentimiento, tu voluntad puede ser considerada expresa si lo hiciste verbal, si lo hiciste por escrito y clave aquí por medios electrónicos, que sería el caso que nos interesa de la firma electrónica. ¿Okay? El tácito, como habíamos comentado, dice resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, a suponerlo. ¿Okay? Excepto en los casos en que la ley o por un convenio de voluntades deba manifestarse diferente. ¿A qué se refiere? Si la ley dice que tiene que ser escrito, lo tendrás que hacer escrito, no puede ser tácito. Si la ley te dice que debe ser ante notario, ante notario. O si tú conveniste con tu proveedor, con tu cliente, que tenga que ser por escrito, así lo tendrías que hacer. ¿Okay? ¿Qué nos interesa? En la fracción primera, que nuestra voluntad se considera expresada, ¿sí?, en medios electrónicos. ¿Okay? Aquí, fíjense qué tan antiguo es este artículo que yo creo que algunos de ustedes que sean jóvenes ni siquiera saben que es un telégrafo, ¿no? Pero en su momento, cuando existe este artículo, se contempló el telégrafo. O sea, ¿qué pasa si alguien te hace una propuesta por telégrafo? Y entonces, ¿en qué momento surtía efectos? Ok, ya no usamos el telégrafo, pues ahí hay algunas oficinas en la ciudad, hay en los pueblitos a lo mejor se utiliza todavía, pero veamos el segundo párrafo. Dice, tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ¿sí?, llámese un correo, por ejemplo, ópticos o de cualquier otra tecnología, no se requerirá de estipulación previa entre los contratantes para que produzcan efectos. Es decir, no nos tuvimos que haber puesto de acuerdo de forma anticipada. Oye, vamos a hacer las cosas por correo electrónico. Mi sugerencia como abogado es la siguiente. Si tú vas a estar tratando mucho con un proveedor, con un cliente, con un prestador de servicios, con alguien, tú puedes celebrar un contrato, pudiera ser el primero por escrito y decir, de aquí en adelante nuestros comunicados serán válidos si se hacen a las cuentas de correo electrónico fulanita y sultanita. Y serán válidos si firmamos electrónicamente a través de esta plataforma. ¿Okay? Pero ojo, esa es mi recomendación. La ley incluso nos da más amplitud, nos dice, no se requiere que las partes lo estipulen previamente. ¿Okay? Vuelvo a insistir, si tú quieres que sea válido un documento que necesitas que sea aprobado, firmado por el almacenista, por el director de ventas, por el abogado, lo puedes hacer y decir, oye, vamos a manifestar de forma electrónica. Ahí lo dice, tratándose la propuesta o aceptación a través de medios electrónicos. Sí se podría hacer sin ningún problema. La forma. ¿Qué es la forma?
La forma nos dice, en los contratos civiles, cada quien se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente. Otra vez nos vuelve a recalcar. Tú lo puedes hacer verbal, tú lo puedes hacer por escrito, tú lo puedes hacer por correo electrónico, tú lo puedes hacer por firmas electrónicas, salvo que la ley te dijera, lo tienes que hacer de esta forma. Ya insisto que son muy poquitos los casos en donde te dice, lo tienes que hacer de esta forma. Veamos un ejemplo. Oye, para cuestiones ante el SAT, pues vas tú personalmente o va un apoderado o usas la firma electrónica que ellos en su reconocen que puedes hacer ciertos trámites utilizando su firma electrónica. ¿Qué pasa si se exige la forma escrita? Hay algún artículo que dice este tipo de contrato lo tienes que hacer de forma escrita. Por ejemplo, las donaciones de más de tal valor en Jalisco tienen que ser de forma escrita. Si yo te hago una donación, te regalo un chocolate, no tiene que ser de forma escrita, porque el chocolate no tiene un valor elevado. Pero si yo te regalo un Ferrari, sí tendrá que ser de forma escrita. Y entonces, si estuviéramos en este supuesto, ¿qué nos dice? Los documentos relativos deben de ser firmados por todas las personas a las cuales imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otro a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado. Este artículo, como era más antiguo, pues no conocía, digamos, las firmas electrónicas y nomás hablaba de firma. Oye, que lo firme la persona que debe de firmar. Y si no puede, que ponga su huella. Pero, ojo, aquí dice que lo firme y la firma electrónica ya está reconocida. Entonces, esa firma electrónica hace las veces de esta firma. Acuérdense de una cosa, si la ley no distingue, nosotros no tenemos que distinguir. Aquí no nos dijo usen una firma autógrafa, aquí nos dijo firma. Y entonces firma, y si en otras leyes y en el propio Código Civil, en otros artículos nos está diciendo que puede ser electrónica, entonces siempre que veamos la palabra firma, va a ser también firma electrónica. ¿Qué sucede? Fíjense, aquí metieron un artículo bis. Cuando se dieron cuenta de que existían las cuestiones electrónicas, incluyen un artículo. Fíjense, el anterior era el 1834. Este es ahora el 1834 bis. Lo metieron ahí de cuñita. ¿Y qué dice? Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas, es decir, podamos saber que corresponde a esa persona y accesible para su ulterior consulta, es decir, que no se pierda, que no se borre. ¿Okay? Eso es súper importante. Ese párrafo, ese primer párrafo del 1834 bis nos está diciendo que la firma electrónica hace las veces de cualquier otra firma. Y lo único que debemos de cuidar es que podamos vincularlo con una persona, saber de dónde vino y que quede accesible para una ulterior consulta. No que sea así como en la película de James Bond, de que este mensaje se autodestruirá. No, se tiene que conservar. Ya casi vamos a acabar, espero no aburrirlos con mi voz. ¿Okay? Vamos a ver el Código de Comercio. Ahora vamos a hablar de operaciones de comercio, de operaciones de empresas, de operaciones de personas que se dedican al comercio. Y viene muy bien regulado. De hecho, el Código de Comercio lo empezó a regular antes que el Código Civil. Y en su artículo 89, el Código de Comercio nos dice firma electrónica, ahí nos los define. Nos dice los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología que sean utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Ojo,
que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Es decir, un juzgador no me puede exigir, oiga, ¿y dónde está la firma con la pluma y en un papel? No, es la misma validez. Artículo 96. Las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. ¿Qué quisieron decir con esto? Oye, cualquier compañía que cumpla con ciertos requisitos puede darte el mecanismo, los medios, las herramientas para que sea una firma electrónica. Es decir, no vamos a consentir específicamente a alguien que sea el único que pueda dar una firma electrónica. El artículo 97 te dice, cuando la ley requiera que las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulta apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. Otra vez mi recomendación, si pueden ustedes con ese cliente, con ese proveedor, pactar que la firma que utilizarán a través de X plataforma va a ser la que va a ser válida, háganlo y todavía le van a dar un mejor soporte a sus transacciones. Aquí, y esto nos los va a explicar un poquito después Hugo, aquí nomás lo leemos muy rápido, es que la firma electrónica se va a considerar avanzada o fiable si cumple con los siguientes requisitos. 1. Los datos de creación de la firma en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Es decir, sabemos que viene del firmante esa firma. 2. Los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Podemos saber que proviene de él, que está bajo su control, que esa máquina o que ese sistema o que ese token, por ejemplo, otra forma de demostrar que existe en México y es reconocida, pues todos hemos hecho operaciones a través de token, nuestra cuenta bancaria o desde nuestro celular y tenemos nuestras claves. Y se demuestra que era nuestro. Nosotros tenemos que cuidar ese token. Tercera, que es posible detectar cualquier alteración de la firma. ¿Sí? Oye, después de haber yo firmado el documento, le metiste una hoja adicional, etc. Y siguiente, respecto de la integridad de la información, que sea posible detectar cualquier alteración también después de ese momento. Finalmente nos dice, toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una firma electrónica creada o utilizada en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes pueden celebrar contratos con sus proveedores, con sus clientes, con sus socios, etcétera, que estén en otra parte fuera de la República Mexicana, y sí, si su plataforma cumple con los requisitos anteriormente vistos, puede ser totalmente válida esa firma, aunque se haya hecho estando en el extranjero. Por último, este ya es el último, quiero comentar cómo nos puede servir la firma electrónica. Hablemos de comercialmente, una empresa con empresa, tratos de una empresa con otra empresa, tratos de negocios, no solamente empresa con empresa. Ustedes pueden tratar con una persona física que hace negocios con ustedes y ustedes son empresa, ¿ok? Si se trata de algo de comercio, es válido. ¿Dónde está su soporte? Código de comercio. Vimos que ampliamente menciona la firma electrónica y la reconoce, y esas operaciones, por ejemplo, de compraventa, ¿sí? De materias primas, de mercancías, compraventas finales, etcétera, se pueden hacer. En el ámbito civil, la prestación de un servicio, ustedes contratan a un arquitecto y les va a hacer una casa o sus oficinas, las va a remodelar. Todos los cambios que vayan sucediendo se pueden firmar electrónicamente. ¿Y por qué? Porque ya vimos que el Código Civil lo reconoce. En el laboral, aquí sí sugiero que tengan más cuidado, más que si está o no está considerado en la ley. El problema es la aplicación del día de hoy.
¿Qué sucede? La Ley Federal del Trabajo se reforma y dice que las juntas de conciliación y arbitraje, donde posiblemente todos hayan tenido que ir a ver algún asunto con un trabajador, esas juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer y se van a volver tribunales. Tribunales como cuando ustedes tienen un asunto civil, un asunto familiar, un asunto mercantil. Se van a volver, no lo han hecho, no ha habido, y yo creo que ahora con el COVID y con la situación del país, menos, y se va a tardar mucho más en haberlo, pero bueno, está previsto en la ley. ¿Qué sucede? Ese procedimiento nuevo, cuando ya existan los tribunales, sí reconoce que se puedan hacer ciertas situaciones por firma electrónica. Pero, ¿cuáles son las que prevé? Y además lo prevé bastante complicado. Te dice, los recibos de nómina, el patrón podrá demostrar el pago con los recibos de nómina timbrados. ¿Cuál es el problema? El trabajador nunca lo firmó. ¿Quién timbra? Pues el patrón. ¿Y quién puede decir si está timbrado? La autoridad, el SAT. Entonces, en el mecanismo o en el juzgado laboral, que insisto, todavía no existen, tendrían que pedirle al SAT, oye, aquí hay un patrón que me dice que sí le estuvo pagando al empleado. Enséñame, demuéstramelo. Imagínense el SAT con todas las cosas que tiene por hacer, pues la poca amabilidad e interés que va a tener para andar contestando estos oficios, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista laboral, yo les sugiero que no lo utilicen. ¿Por qué? No porque sea válido o no sea válido, sino por el hecho de llegar ante un tribunal laboral, pues te van a decir, oye, qué bonito, pero entonces tengo que hacer oficios, tengo que pedir situaciones a diferentes, tengo que ser periciales y eso puede retrasar enormemente la solución de un problema desde el ámbito laboral. ¿Okay? En procesos de negocios, procesos internos, que es el último que nos interesa analizar. Oye, una situación en tu empresa que quieres que primero lo apruebe, como dijimos, el de la bodega, que lo apruebe el de finanzas, que lo apruebe el de servicio al cliente, etcétera. Todas las personas que estén involucradas en un procedimiento, tú puedes pactar en tus mecanismos internos, en tus procesos internos, que va a ser utilizado mediante la firma electrónica para que evitemos papel, evitemos gastar papel, se haga más rápido, no tengamos el problema de que nuestro jefe está en el extranjero, hay que esperar hasta que regrese, se puede hacer mediante firma electrónica sin ningún problema. Con esto, pues, abrimos preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes. Muy bien, por aquí veo que levantó la mano Ricardo Rangel. Si te sientes cómodo, Ricardo, abriendo micrófono, te escuchamos. Sí, hola, buenos días. Tengo una duda, por ejemplo, pensando nosotros en implementar esta herramienta, este aplicativo para un proceso en el de compras, por ejemplo, en el que se genera un orden de compra, pero se ocupan firmas tanto, por decirlo así, de director, ¿de qué más? En realidad nada más la del director. La firma del director como tal, que es muy típico que ande fuera de la ubicación de la planta. Para la parte esa de que Finanzas realice los pagos, ¿es recomendable implementarlo? Totalmente, porque precisamente el problema, deja tú interno, a veces externo, del servicio al cliente se retrasó la productividad de tu empresa, de entregar algo al cliente final, porque precisamente, como dices, resulta ser muy común que el apoderado, llámese director general, el accionista o X, que tenía que firmar, resulta que está de viaje. Entonces, si en tu procedimiento, sobre todo siendo interno, que tú me dices, oye, para yo poder liberar la mercancía, necesito que el director general lo haya firmado, sí, perfectamente puede ser en tu empresa, en tu despacho, el tipo de negocio que tengas, bueno, el director general podrá firmar vía electrónica y entonces el de finanzas, por ejemplo, o el almacenista o todos los que están involucrados,
pueden decir, oye, director, pues aquí está tu firma. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda? Bueno, pues creo que ahí está respondiendo a nuestra pregunta. Gracias. Okay. Un consejo adicional es, para que se sienta más cómodo el director, digamos, la seguridad, es que se puede, y ya nos los explicará Hugo, poner más candados, es decir, que no salga simplemente de su computadora, por ejemplo, porque pues él a lo mejor tiene su computadora de escritorio y tiene su lab, pero dejó la de escritorio y entonces dice, ah, caray, pues a lo mejor mi secretaria conoce tiene acceso a mi computadora porque ella contesta correos electrónicos. Bueno, puede blindarlo mejor, teniendo además que poner una clave de acceso que entonces él es el único que la conocerá y lo podrá hacer desde su smartphone o lo podrá hacer desde la computadora que se llevó portátil, etcétera, ¿no? Ok, entonces se puede nada más meter un candado. Digo, en este caso nuestro director solamente utiliza puro smartphone. No, normalmente no usa computadora ni tableta, es su propio smartphone. Hay candados para que la firma electrónica sea reconocida específicamente solamente de su smartphone. Hugo, si le puedes decir qué Sí. candados puede meter. Sí, tú puedes generar al momento de que envías un documento al flujo específicamente al director, tú le puedes pedir que para abrir el documento tenga que capturar una contraseña o un código que le mandes vía telefónica. Obviamente estas dos se las vas a mandar por otra vía que no sea el flujo como tal de Adobe Sign para que él pueda confirmar que es la persona que está permitida para recibir y firmar el documento, ¿no? Ok, esta habilidad la tiene que enviar en su momento, de acuerdo al tipo de documento, la persona quien va a generar, digamos, esa orden o esa factura o ese formato para firma, o tiene que ser el administrador de la herramienta. Es quien genera el flujo del documento, es quien va a configurar esa parte. Si la persona que va a recibir el documento adicional requiere una contraseña para poder abrirlo y firmarlo, o que sea por medio de un código que le lleve vía telefónica por mensaje, es la persona que envía el flujo quien define esos candados adicionales. Ah, ok, y pueden ser de manera específicos para cada tipo de, digamos, de líder o para cada tipo de persona a firmar. Es correcto. Tú puedes poner una contraseña para todo el documento como tal, o puedes poner una contraseña por cada persona que participa en el flujo. Ok. Bueno, ¿tú tienes alguna otra pregunta? ¿Duda? No sé si me aplicaría el flujo, pero eso ya es aquí. Okay. Aquí adicionalmente me gustaría comentar, todos hemos visto que de repente se te olvida tu contraseña o te equivocaste 2 veces al querer entrar a tu banco o entrar a una página donde compras mercancía, etcétera, y te dicen, oye, pues como que tenemos que corroborar que eres tú y te voy a mandar un mensaje a tu celular, o por ejemplo cuando hacemos operaciones, no sé, supongo que otros bancos es igual, pero yo por ejemplo con Banorte, pues quiero hacer una operación y me dice, ok, te mando un NIP, un código que tú tramites en tu celular, ahí te aparece un número que lo tienes que poner en la página del banco para hacer la operación. Ese tipo de formas son firmas electrónicas, o sea, están comprobando que efectivamente soy yo el que estoy teniendo. Por eso te mandan una confirmación a tu correo o a tu MSM, etcétera, ¿no? Así es. Ok, gracias. Por nada. Muy bien. ¿Alguna Vi que otra duda? también Perdón. Saúl Luna tiene por ahí la manita levantada. Hola, sí, por acá Saúl Pozos. Tengo una duda aquí. Yo estoy en el tema de recursos humanos. Queremos precisamente ver, implementar sobre todo el tema de contratos con los empleados. Sin embargo, por ahí vi, como comentabas, Jair, que no es tan recomendable para el tema laboral, pero sin embargo hiciste solamente comentarios sobre los recibos de nómina, ¿no? Por ejemplo, y esto no lo recomendabas precisamente por tal vez la tardanza que puede llevar al SAT en dar respuesta a algún requerimiento por parte de cualquier junta, ¿no? De conciliación o en su defecto algún tribunal. Para un tema de contrato laboral, ¿no? Literal, cuando el empleado está entrando a alguna empresa, ¿es permisible esto? ¿No lo recomiendas?
Honestamente, no en este momento por la lentitud y la poca capacidad y conocimientos, perdón, sin ser ofensivo, digo, pero de forma general, en las juntas de conciliación, están muy atrasados tecnológicamente. Entonces, probablemente cuando tú quisieras demostrar que su contrato decía que le ibas a pagar tal cantidad y que lo firmó electrónicamente, te van a decir, oye, pues vete con un peritaje para que de veras sepamos que esa firma es del trabajador. Para el trabajador lo más sencillo, y acuérdate que la ley federal del trabajador, yo siempre he dicho que en vez de llamarse Ley Federal del Trabajo, se debería de llamar Ley Federal de Protección al Trabajador, ¿no? ¿Qué va a pasar? El trabajador va a decir, no es cierto, ese contrato yo no lo firmé. ¿Lo vas a lograr demostrar? Sí. Un perito te va a decir que sí salió de su computadora, etcétera, etcétera, ¿no? O de su dirección IP y demás. El problema en lo laboral que yo no me la jugaría es por los salarios caídos. Pues si tú dices, oye, si este proceso se alarga, pues van a haber salarios caídos, aunque ya estén topados un año, pero bueno, pues nadie queremos los salarios caídos. Entonces, honestamente en esto, mientras no se actualicen las juntas o esas juntas se conviertan en tribunales, ¿sí? Que a lo mejor sucede en un año, no lo sé, cuando realmente hayan ya tribunales, sí lo recomendaría. Por el momento no, incluso hasta los recibos de nómina, como decía, ay, me da cierto miedito porque pues, la forma de demostrarle que sí le pagaste es un poco más complicada, ¿no? Claro, el recibo de nómina no solamente es, yo no miré el recibo de nómina, yo mejor miré a comprobar la transferencia de que pues con la transferencia fue a su cuenta. Eso es más rápido que pedirle al SAT que demuestre que sí se timbró el recibo de nómina, ¿no? No sé si Saúl contesté tu pregunta. Sí, mucho más claro. Ya con eso, muchísimas gracias. Gracias. Ok, perdón, Javier. Bueno, Javier, ¿sigues con la duda? Sí, buenos días a todos. Licenciada, yo tengo una duda. Bueno, hasta ahorita hemos hablado ya dentro del contexto de que es posible de que una persona a través de un mecanismo como Adobe Sign plasme su firma, pero mi pregunta va a si hay un pasito antes de eso de manera legal, es decir, que si yo como empresa tengo que recabar un consentimiento de mis colaboradores para el uso de esta herramienta y su manejo. Ok, mira, lo ideal es sí, te voy a decir por qué. Y pocas compañías lo tienen implementado, pues yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, de que al entrar, y es más, si no lo hiciste antes, lo puedes hacer en cualquier momento de decirle a tus colaboradores, oye, fírmame un documento, por ejemplo, de que pues yo puedo revisar el teléfono celular de la compañía, la herramienta de trabajo que es tu computadora, etcétera, ¿no? ¿En qué parte es importante que ellos, digamos, firmaran una autorización para esas revisiones, pero que luego no digan, oye, bueno, es que entonces como tú usaste mi computadora, tú a lo mejor firmaste documentos y autorizaste documentos? Oye, no, espérame. Por eso lo importante que decía Hugo, esa persona puede tener sus propias claves para decir qué se firmó, qué no se firmó por él, para que no pueda pensar que, el de sistema se metió a mi computadora y entonces firmó unos documentos que la verdad es que yo no firmé. Esa sería la clave. El otro comentario que también había hecho es que valdría la pena, digamos, en los manuales internos, en los procesos internos, decir que va a existir esta firma y que tú te vas a hacer responsable de lo que salga de tu computadora o de tu smartphone o de cualquier otro mecanismo con esa clave, porque tú eres el único que la conoces, tú estás advertido de que no se la debes de entregar ni a tu jefe, para que tú tengas la tranquilidad de que lo que firmaste va a ser tu responsabilidad y que nadie más la va a conocer. Yo sí recomendaría hacer un documento muy sencillo en donde venga que él se hace responsable, que es muy parecido o tan sencillo como el NIP que te entrega el banco cuando tramites una tarjeta y te dice, pues aquí yo te lo doy, viene cerrado, eres el único que lo conoce. Si la quieres cambiar, pues la puedes cambiar. Es más, te recomendamos que la cambies cada X tiempo, pero es tu total responsabilidad. Excelente, muchas gracias, licenciada.
Ok, hay una pregunta en el chat que dice, una consulta, ¿influye en algo el formato del documento? Entiendo que Adobe firma PDF, ficheros de Word, pero por ejemplo firma con fiel una factura o un recibo de nómina, lo que tiene valor legal es el fichero XML. Ok. Para los documentos en general no hay ninguna diferencia. O sea, en el caso del SAT dijo, oye, pues tiene que ser de tal forma. Pero un documento, un contrato en general puede ser en Word, puede ser en PDF o puede ser otra herramienta que exista. ¿Sí? Puede ser a lo mejor un documento que yo le escribí a mano y ahí lo firmé y yo lo subo. Ese documento, pues finalmente es el chiste que esté firmado. No sé si Hugo nos puedes dar más amplitud de qué documentos o en qué formatos lo pueden subir. Sí, bueno, aquí en realidad puede ser cualquier formato el que se puede cargar. Una vez que se carga a la plataforma de Adobe Sign, se convierte, perdón, en formato PDF y esto con el objetivo de poder encriptar la información y que ya no se pueda modificar nada de lo que hay en el documento. O sea, podemos cargar cualquier imagen, cualquier documento, cualquier formato, pero al momento de ya tenerlo cargado, se convierte en PDF y se encripta la información. Ok, bueno, hasta ahorita no veo ninguna otra manita levantada o algún otro mensaje en el chat. No sé si... ok. Per- Perdón, hablando de ese mismo tema, Hugo, de Sí. que el documento se pueda encriptar y una vez encriptado, ese documento se puede editar por algún administrador de la plataforma o se tiene que generar otra vez un nuevo formato, aunque sea el mismo formato, pero se tiene que generar otra vez el mismo documento. Así es, una vez que tú ya lo configuras y lo envías, ya no puede haber modificaciones por nadie, aunque sea el administrador ni por nadie, ya no puede haber una modificación dentro del documento. Por eso se lleva a cabo el reporte de auditoría, que bueno, es algo que yo les quería comentar en esa parte de la validación de la firma como tal, cómo se autentica dentro de la plataforma y cómo está Adobe o cómo se basa Adobe en esta parte de la legalidad de la firma y cómo comprobar su legalidad, ¿no? Y que son 3 claves que tiene Adobe, donde menciona la autenticación del firmante, que son la comprobación de que se envió a un correo determinado de una persona que participa dentro del flujo. La otra es la intención y el consentimiento de la persona de que firmó el documento dentro de la plataforma. Y el tercer punto es la parte de la prueba final, que es el reporte de auditoría. Este es un reporte que se genera cada vez que nosotros enviamos un documento para firma, en donde nos da toda la trazabilidad del documento, desde quién lo creó, desde qué computadora, qué fecha, qué hora, y todas las personas que participaron dentro del flujo. Este reporte de auditoría está verificado por una entidad que es ajena a Adobe, que valida que estos procesos se cumplan con estas normas de seguridad, ¿no? Y que no se haya modificado ninguna información. Incluso si nosotros al momento de generar un documento capturamos mal, por ejemplo, el correo de la persona que queremos que firme, pues nos va a arrojar el error de que está mal el correo, nos da la opción de poder sustituir el correo por el correcto, se envía el flujo, pero al final en el reporte de auditoría va a aparecer que nos equivocamos en el correo, que se modificó, toda la información que nosotros podamos ahí manipular se va a ir reflejando en este documento como garantía de que es como tal está establecido ahí en este reporte, ¿no? Ok, gracias. Por nada. Me gustaría hacer un comentario. Precisamente lo que vimos que plasmaba el Código de Comercio, por ejemplo, es esa seguridad de que el documento no pudiera ser modificado posteriormente a que lo firmaste. Así es. Oye, nos equivocamos en una cifra, no era $1,000,000, era $1,010,000. Oye, pues generas un nuevo documento para que pues todos estén enterados de que, oye, realmente el proyecto 14 de ese documento se firmó. Oye, que se había firmado el anterior, sí, el anterior que era el 13 queda guardado y hay que generar uno nuevo porque si no todo el mundo tendrían la incertidumbre de decir, oye, pues es que me cambiaste una hoja. Y eso sucede también con un documento en físico. O sea, si ustedes no habláramos de una firma electrónica, sino habláramos de un documento en físico, pues precisamente querríamos tener la tranquilidad de que el documento no fue alterado después o se le tachó o se incluyó una palabra, ¿no?
Quiero hacer también un comentario también para que vean, hay personas que nos han preguntado, oye, una firma electrónica, ¿qué tendrá mayor certeza en un tribunal? Acuérdense que las firmas autógrafas también pueden ser desconocidas por quien las hizo, o a lo mejor realmente no son de él, fueron falsificadas. A muchas personas le han falsificado un cheque, toman la chequera y pues falsifican una firma. O el hijo del titular de la cuenta más o menos se sabe hacer la firma del papá y pues sí se cobró el cheque, etcétera. Entonces, para eso existen periciales, ¿sí? Bueno, para esto también pudiera haber una pericial. Es decir, no estamos en una desventaja, estamos hasta en una ventaja porque es más fácil demostrar simplemente la fecha en la que se hizo. ¿Okay? Hablando de fechas, quiero dejar claro que pues, a muchos nos inquieta, sobre todo por cuestiones del SAT, fecha cierta, el darle una fecha cierta a un documento. Aquí esta fecha cierta, que sí la vamos a tener porque el reporte nos dice cuándo firmó. Entonces, por ejemplo, para una situación frente a nuestros colaboradores de saber quién fue el que cometió el error o quién retrasó la entrega del producto al cliente, pues aquí va a ser muy bueno porque va a quedar registrado, oye, pues yo lo firmé y lo mandé y no lo ha firmado fulanito de tal, pues bueno, es responsabilidad de él se atoró en esa situación. Eso yo lo veo como una gran ventaja a tener que demostrar, oye, yo le dejé el papel sobre su escritorio y el otro diga, pues yo no lo vi, la secretaria lo confundió, lo archivó, etcétera, ¿no? Si queremos una fecha cierta para situaciones del fisco, debemos de mencionar que si bien esto nos sirve entre particulares para decirle al proveedor, oye, yo te lo envié, imagínense que yo tenía que decirle al proveedor que sí estaba dispuesto a comprar otro año de servicios con él y que si no lo manifestaba tal día, pues me subía el precio. Yo con esto puedo demostrar que sí se lo envié en tal fecha y que, bueno, su gente pues no ha respondido. Eso me sirve muchísimo como fecha cierta. Si hablamos frente a una autoridad fiscal, realmente la fecha cierta, hay compañías que están autorizadas, son muy poquitas, creo que son 6, 7 por el gobierno federal, para que tú mandes documentos, ya sea firmados electrónica o autógrafamente. Ellos lo guardan, lo encriptan y la fecha cierta es a partir de que lo hicieron y lo presentaron a la Secretaría de Economía. En ese tipo de operaciones yo les recomiendo, oye, si lo que quieres es tener fecha cierta por si un día el SAT desconoce que el documento es de tal fecha, tienes que acudir a eso. Pero eso es independientemente si la firma es electrónica o no lo es. Tienes que llevar un documento para que esas empresas lo capturen, le dan ciertos códigos, también lo van a guardar, ya no se puede modificar y la fecha cierta fue a partir de cuando lo hiciste. Pero para no confundir una cosa con otra, ¿no? Así es, como bien dices, Jair, pues bueno, hay mucho más argumentos en esta parte de Adobe Sign para poder comprobar que una persona firmó el documento o no en la instancia de un peritaje, ¿no? Ok, muy bien. Ricardo, vemos tu manita levantada. No sé si se quedó arriba o tienen otra pregunta. No, perdón, creo que se quedó arriba. Ok. Ok. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Si no, con esto podemos dar ya por concluida la sesión. Igual dejo un momentito por si alguien tiene todavía alguna duda, alguna pregunta. Igual, Denise, ahorita al terminar la sesión, poder mandar algún link a la presentación de Hugo para que la vean, igual la de Jair que pudiéramos compartir, por si tienen algo que revisar más adelante y regresar con nosotros. Y pues dar las gracias a Jair por apoyarnos en esto. Hugo, gracias. Y el resto de nuestros clientes, la verdad es una solución muy interesante, sí con ciertas incertidumbres y esperamos que todas o la mayoría de ellas hayan sido cubiertas por Jair.
Quedo Sí, a sus correcto. órdenes y en el futuro, o como dices, unos días después de haber releído esto o platicado a lo mejor con más personas en sus compañías, tienen alguna duda, con todo gusto lo canalizan, nos los hacen saber y entramos en contacto para poder solventar alguna duda o inquietud o sugerencia que tengan en particular. Muchas gracias, Yair. Nada, buen día a todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias, Quedamos buen Muy día. bien. despedidos y Gracias a cuenten todos, con buen el día. link de la presentación. Hasta luego. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.